Como ya ustedes saben, hemos dividido este primer ciclo del año de enseñanza en varios cursos. Hay un curso específicamente de los que tienen alguna responsabilidad ministerial de estar trabajando con gente que están recibiendo ese curso en el centro ministerial. Pero el resto de la iglesia, hay un curso de membresía también que se inició. El resto de la iglesia estaría aquí con este curso que hemos titulado Viendo mi vida con los lentes de Dios, un estudio de la vida de José. Ahí dice a la vida, pero debe ser de la vida de José. Y lo que queremos es precisamente irnos al libro del Génesis, el libro de los inicios, como se llama. Génesis significa literalmente eso, inicios. Y se le llama el libro de los inicios porque ahí comienza todo, comienza la creación, comienza el pecado, comienza el pueblo judío, comienza todo, digamos. Y irnos a este libro y revisar esta historia de José, que vamos a darnos cuenta que no es tanto la historia de José. José es circunstancial, digamos, en la historia. Es la historia de Dios prevaleciendo, haciendo prevalecer un pueblo, llevando a cabo su propósito. Y la historia tiene múltiples enseñanzas, tiene múltiples lecturas que le podemos dar. Yo quisiera concentrarme en aquello que nos va a ayudar a crecer en este aspecto, en cómo nuestra perspectiva de la vida a veces es parcial, muy terrenal y no divina, no de Dios, y entonces nos confundimos en el camino como hijos de Dios. O sea que yo me voy a concentrar específicamente en ese metamensaje, porque hay otros mensajes que podemos extraer de esta historia. En la noche de hoy yo voy a dar una mera introducción, quizá va a ser la clase más breve del ciclo, porque voy a dar seleccioné lo que era introductorio para simplemente animar y dar una especie de aperitivo a lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. El curso va a tener 9 sesiones, incluyendo esta, y como les dije, esta va a ser básicamente introductoria. De manera general, el cristiano debe entender esto. Ahí hay una letra que no se ve muy bien, una palabra, pero dice fue. La historia bíblica tiene una importancia para el cristiano. Miren lo que dice este texto en Romanos 15:4. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué importancia tiene la historia bíblica para nosotros? Eso es lo que ese texto está respondiendo. ¿Qué tan relevante es la historia? La historia bíblica, la historia de los personajes, no es simplemente para que nosotros crezcamos en conocimiento histórico de lo que pasó en el pasado y ese tipo de cosas. Tiene un efecto emocional en el cristiano. Tiene un efecto práctico en el cristiano. Fíjense cómo el texto lo pone. Dice que todo lo que fue escrito en tiempos pasados, y si ustedes revisan ese Romanos 15, Pablo está hablando específicamente del Viejo Testamento, lo que se escribió en el Viejo Testamento, tiempos pasados, otras traducciones dicen tiempos antiguos, refiriéndose al Viejo Testamento. Para nuestra enseñanza se escribió. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tengamos paciencia y consuelo, literalmente estímulo. Hay una combinación interesante del efecto que tiene que producirse en nosotros. ¿El efecto de qué? El efecto de las Escrituras. Fíjense que la paciencia y el consuelo de las Escrituras, eso es un efecto que las Escrituras tienen en nosotros. Nos dan paciencia y nos dan consuelo o estímulo para que entonces continuemos con la esperanza que debemos tener en la vida. Hay múltiples situaciones que se nos van a presentar en la vida a nosotros, lamentablemente en este mundo caído, que nos van a hacer desfallecer, que nos van a desanimar, que nos van a hacer desconfiar, que nos van a preocupar, que nos van a confundir. Y dado todo eso, que nos va a ocurrir a todos nosotros de una u otra manera, y a unos le va a pasar más que a otros,
Las Escrituras nos fueron dadas para que nosotros tengamos, por un lado, paciencia, y esa paciencia tiene que ver con la capacidad de perseverar. Las Escrituras nos enseñan a perseverar, por un lado. Pero yo no puedo perseverar si yo no estoy animado a perseverar. ¿Me explico? Yo puedo saber cómo hacerlo. Yo puedo darle una técnica hoy. Miren, ustedes quieren perseverar en su vida devocional. Levántense todos los días a las 6:15 de la mañana, prepárese un cafecito, báñese primero con agua fría para que se pabile. Y yo le doy la técnica. Yo le digo todo lo que usted tiene que hacer para despertarse y tener esa disciplina diaria. ¿Ok? Pero si usted no tiene el estímulo interno, el deseo interno, eso es lo que dice ahí Consuelo, el estímulo para hacerlo, no lo va a hacer. Entonces las Escrituras nos enseñan a perseverar, la paciencia, nos enseñan a perseverar, pero también nos dan el estímulo. Cuando yo veo en la historia de José, por ejemplo, a un Dios actuando a favor de José, y yo sé que el mismo Dios de José es mi mismo Dios, el Dios que actúa a favor de José, actúa a favor mío, ¿eso me estimula o no? Eso me da esperanza. Entonces las Escrituras, la historia bíblica tiene ese doble efecto. Me enseña a cómo hacer las cosas, a cómo perseverar, pero me da el estímulo, la gasolina espiritual y emocional que yo necesito para seguir perseverando en la esperanza que tenemos. En la esperanza que tenemos son las promesas de Dios, que hay un futuro, que hay una gloria, que hay una recompensa, que hay un propósito en las cosas que me ocurren. Esa es nuestra esperanza y eso nos ayuda a seguir caminando. Entonces, esa es una primera forma que yo quería introducir este curso, informándole sobre este efecto que debe quedar a lo largo del curso en la medida que revisemos la historia de José. Pero hay otro pasaje que se parece mucho a este. Miren este ahora, más que estímulo y esperanza, miren lo que va a producir, es una advertencia. Dice en 1 Corintios 10:6, Pablo hablando, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Cuando ustedes revisan lo que está Pablo hablando ahí en 1 Corintios 10, Pablo está hablando del éxodo judío. Y está hablando de todo lo que ocurrió durante el éxodo: idolatría, sensualidad, queja y murmuración contra Dios, múltiples pecados. Y Dios juzgó la nación. Recuerden que uno de los juicios fue que ninguno de los que había salido de Egipto iba a entrar en la tierra prometida. Solamente aquellos que tuvieran menos de 20 años iban a entrar a la tierra prometida, incluyendo Moisés. No entró a la tierra prometida. Eso fue uno de los juicios. Pero Dios en otra ocasión abrió la tierra y se tragó un grupo, miles que habían pecado contra él. Y Dios juzgó la nación y esas cosas le ocurrieron a ellos como advertencia para nosotros, para que nosotros no codiciemos las mismas cosas ni hagamos lo mismo que ellos hicieron, porque Dios es el mismo. Entonces fíjense cómo la historia bíblica, por un lado, me anima, me informa, me estimula, y por otro lado me advierte, me cuida, me protege. Cuando yo me acerco al texto bíblico, no es un asunto nada más de yo aprender una historia, es un asunto de que eso ha de modificar, ha de alterar lo que yo soy y mi caminar con Dios. Y con ese entendimiento de lo que hace la historia bíblica en nosotros, debemos acercarnos a esta historia de José, como les decía. Entonces, ¿quién es José? La mayoría de ustedes lo conoce, pero simplemente para ponernos todos en la misma página, al mismo nivel de información básica. José, su nombre literalmente significa añada él, Dios, otro hijo. O sea, la mamá de José, Rebeca, cuando lo tiene, curiosamente, en el pasado, en la antigüedad, los judíos, los padres nombraban a los hijos. Pero en esta ocasión, Rebeca es que nombra a José y le pone José, que significa,
me añada Dios otro hijo. Oigan, pero qué gandía, ¿eh? O sea, le están dando uno en la vejez, un hijo que ella no había tenido por años y por años, de manera milagrosa literalmente, nace este hijo y ella le pone al hijo, me dé Dios otro hijo. Había como una quejita ahí, ¿verdad? Implícita en el nombre. Entonces, un niño que camina y se llama, me añada Dios otro hijo. O sea, así se llamaba José. Ese es el nombre de José y su significado. Ese es el 11º hijo de Jacob. Jacob también se llamó Israel. Y el primogénito de Rebeca. Rebeca no había tenido hijos. Jacob había tenido hijos con su otra esposa, la hermana de Rebeca, Raquel, y con 2 concubinas más, que eran siervas de Rebeca y Raquel. Recuerden que Jacob es el hijo de Isaac, que es hijo de Abraham. ¿Ok? Entonces está Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. De ahí viene el nombre de Israel. En un momento dado, él está forcejeando con el ángel de Dios, que entendemos que era Dios mismo personificado, Cristo preencarnado, y tiene una lucha y él insiste con Dios hasta que no me bendigas, no te voy a dejar, hasta que no me bendigas, se insiste y Dios le descoyunta el muslo, el fémur posiblemente, queda cojo para toda la vida, pero le dice, te cambio el nombre Israel porque peleaste con Dios y prevaleciste. Eso es lo que significa Israel, el que peleó con Dios y prevaleció, eso significa Israel. Y así se llamó Jacob a lo largo de su vida, luego hasta que murió, Israel. Entonces José es el hijo de la vejez de Jacob, de su padre, de Israel, y es su preferido. Literalmente, Génesis 37:3 nos dice que lo amaba más que a todos los demás hijos. Era la carita bonita de su papá. Y obviamente de su mamá, que era el único que tenía. No tenía ningún otro. Es como que tú tienes uno y dices, tú eres el hijo que yo más quiero, pero tú eres el único. Entonces, pero Jacob sí podía decir eso. Bien, entonces, era odiado por sus hermanos porque él era el preferido de su padre. Era odiado por sus hermanos. Tenía 11 hermanos mayores y uno menor que nace un poquito más tarde, que es Benjamín. Y a los 17 años aproximadamente, entonces, sus hermanos, en base al odio, la envidia que le tenían y la animadversión que le tenían, ellos venden a José como esclavo a una tribu que se llamaba Madianitas, que iba camino a Egipto, y él llega a Egipto como esclavo. Ese es básicamente José. En este momento, hasta donde llega mi descripción de José, José tiene aproximadamente unos 17 años. Cuando él fue vendido como esclavo, él tenía unos 17 años solamente, y ahí es que llega por lo menos esta explicación de quién es José. Luego hay diferentes etapas en la vida de José, en la historia de José, que es bueno que la tengamos en cuenta para que tengamos una idea global de su vida. De los 0 a los 17 años, eso es lo que le acabo de describir. Es una transición, ellos son nómadas todavía, ellos no tienen tierra porque ellos no han conquistado Canaán. ¿Okay? Acuérdense que ellos llegan a la tierra de Canaán, pero es la familia de Jacob, son unas 70 personas. Entre Jacob, sus esposas, sus concubinas, sus 12 hijos, luego Benjamín, las esposas de sus hijos y los hijos. Son como unas 70 personas. Esas 60 o 70 personas eventualmente se van a Egipto y comienzan a multiplicarse y llegan a ser el gran pueblo de Israel. Y ese gran pueblo de Israel luego que sale de Egipto y conquista Canaán. Pero aquí ellos son nómadas, ellos están andando, transicionando en la tierra, todavía no han tomado posesión de la tierra. Entonces, a los 17 años él se va. La segunda etapa de la vida de José es aproximadamente de los 17 a los 30, unos 13 años. Él es vendido, siendo vendido, él es vendido en Egipto otra vez a un alto funcionario egipcio de nombre Potifar. Ese funcionario lo hace su mayordomo en la casa, el que gobierna la casa. Ahí en esa casa él es acusado falsamente por la esposa de ese jefe, de ese amo, y a ser acusado falsamente de que se propasó con ella, él es apresado,
y llevado a la cárcel para eventualmente entonces, en esa transición entre que fue vendido y terminó su tiempo en la cárcel, pasaron unos 13 años aproximadamente. O sea, José pasó un tiempo muy oscuro. Imagínense un jovencito de 17, 18 años, vendido en un pueblo enemigo, desconocido, con una lengua desconocida, como esclavo, solo, porque usualmente los esclavos tenían sus familias, pero este es un esclavo solo, y llega y se establece en este lugar y comienza a pasar estas vicisitudes. Jovencito, lo acusan, lo apresan, y estando en la cárcel entonces, Dios a través de una serie de circunstancias lo presenta ante el faraón. Pero de los 17 a los 30 estuvo en esa situación de esclavo y preso. Luego a los 30, él es ascendido, yo no estoy dando todos los detalles porque más adelante lo vamos a ver. Él es ascendido a primer ministro de Egipto por una interpretación de sueños que Dios le concede, y entonces es reconocido, promovido y usado por Dios como instrumento para la salvación de Israel. Básicamente esa es la historia de José, de los 0 a los 17, de los 17 a los 30 y de los 30 hasta los 120 años aproximadamente que él vivió. Él vivió unos 120 años, 120 años aproximadamente. Esas son las etapas de la historia de José. El peso de la historia, es interesante que cuando analizamos la cantidad de espacio que se le da a la historia de José, es increíble. Abraham, Isaac y Jacob, los 3 patriarcas, tienen 24 capítulos dedicados del Génesis y José tiene 14. O sea que José tiene más que los patriarcas de manera individual, más que cualquier patriarca, lo que denota la importancia de la historia, de lo que Dios quiere comunicar o revelar a través de esta historia. Es un 30% de todo el libro del Génesis que está dedicado a la historia de José. Del capítulo 37 al capítulo 50 del Génesis está dedicado a esta historia. Y fíjense que yo hago énfasis en la historia de José, porque José, más que él como personaje, es la historia, es lo que Dios hace con y a través de José y en José, lo que es importante, más que él mismo. ¿Me explico? Entonces, de ahí notamos la importancia de la historia. Su nombre, el nombre de José es mencionado más del doble de veces que Jacob e Israel. O sea, que el nombre de Jacob. Y definitivamente es el tipo más preciso de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Un tipo de Cristo era algo en el Viejo Testamento que indicaba o apuntaba al Señor Jesús, que era como una sombra de lo que Jesús iba a hacer. Por ejemplo, el cordero que se sacrificaba en el templo por el sumo sacerdote todos los años, ustedes recuerdan o la mayoría conoce que el pueblo de Israel tenía un sistema de sacrificios donde se sacrificaban corderos constantemente en el templo. Y todos los años había un día de la expiación, un día en particular, que era el día de la expiación, donde se sacrificaba un cordero por todo el pueblo. Ese cordero representaba a Cristo. Por eso es que Juan el Bautista, cuando Jesús viene a bautizarse, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el equivalente. Entonces, el cordero del Viejo Testamento en el día de la expiación simbolizaba al Redentor Jesús que vendría eventualmente. Eso es un tipo de Cristo. ¿Ok? El arca de Noé. El arca de Noé representaba a Cristo. ¿Ustedes sabían eso? La salvación que solamente se logró para aquellos que estaban adentro del arca. Dentro del arca, solo en Cristo, entrando por la puerta, solo en Cristo hay salvación. El arca era un tipo de Cristo. ¿Ok? Y así hay múltiples tipos en el Viejo Testamento de Cristo. Cuando nosotros leemos en Lucas 24 de los discípulos de Emaús, ¿recuerdan la historia de los discípulos de Emaús? Después de la resurrección de Cristo, días después, se nos dice en la historia de Lucas 24, que iban 2 discípulos camino a Emaús. Y Jesús se aparece y comienza a caminar con ellos. Y les dice: ¿de qué están hablando?
y ellos le preguntan, ¿y eres acaso tú el único que no sabe todo lo que ha acontecido? No, cuéntenme. O le dice, cuéntenme. Dice, bueno, que Jesús, un profeta poderoso, fue sacrificado, fue crucificado recientemente y de hecho se dice como que ya no está muerto, que ha resucitado. Y dice el texto en Lucas 24 que en un momento dado ellos no lo reconocieron porque Jesús estaba cambiado, glorificado. Y de repente Cristo sigue hablando y le dice, ustedes son necios de creer todo lo que los profetas habían escrito de mí, todo lo que Moisés y los profetas habían escrito de mí. ¿Qué escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, los profetas. El Viejo Testamento está lleno de Cristo, apuntando a Cristo. Entonces, toda esta introducción se la doy para que entiendan cuando les digo que José es el tipo de Cristo más preciso de todo el Viejo Testamento. En Génesis 37:2, José, al igual que Jesús, trabajaba con su padre. Él era un pastor de ovejas. José, Cristo, trabajaba con su padre. En 37:3 se nos dice que su padre le ama profundamente como el padre ama a Cristo. En 37:4 se nos dice que José era odiado por sus hermanos y Jesús fue odiado y tomado por loco por sus hermanos de sangre, y por los judíos también era odiado. Otros conspiraron contra José para hacerle daño. A José lo vendieron al igual que a Cristo lo vendieron. Le robaron las túnicas, fue llevado a Egipto, de la misma manera que Jesús fue llevado a Egipto en su nacimiento. Fue tentado, fue acusado falsamente, colocado con 2 prisioneros, de la misma manera que Jesús fue colocado entre 2 prisioneros. De la misma manera que Jesús fue crucificado con 2 prisioneros, uno a la izquierda, otro a la derecha, uno se salvó, otro se condenó. De la misma manera, José estuvo preso con dos funcionarios del faraón, uno se salvó, el otro se condenó. Después de sufrir fue exaltado. José fue exaltado, después de pasar por la cárcel fue exaltado a primer ministro. Cristo fue exaltado, nos dice Filipenses 2, desde el versículo 8, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ambos, el conocimiento de ambos fue a los 30 años. A los 30 años fue que Dios hizo así con José, y a los 30 años fue que Jesús comenzó su ministerio público. Bueno, perdonaron a los que los lastimaron, salvaron sus naciones. José es que salva a la nación de Israel, que salva a su familia, porque como era el primer ministro de Egipto, le dice, vengan todos para acá que yo lo mantengo aquí. Y por José, ellos se salvaron todos, de la misma manera que por Jesús nosotros nos salvaron. Y por último, lo que el hombre usó para dañarle, Dios lo usó para bien de otros. En el caso de José, Dios permitió que fuera vendido, fuera metido en la cárcel, y luego Dios usó eso para encumbrarlo y salvar una nación, de la misma manera que la cruz nos salva a nosotros. Fíjense el paralelo entre ambas historias. Por eso decimos que José es el tipo de Cristo más preciso que hay en la Biblia. Y es apasionante, y hay otras similitudes que no he presentado, pero que están presentes en el texto. Entonces, al verlo así, una forma de leer la historia de José es simplemente concentrándonos en las similitudes con Cristo. No solamente en su persona, sino en lo que le pasó y en su función en el plan de Dios. En el plan de Dios, José era vital porque José salvaría a la nación de Israel, ¿correcto? Ahí continuaría el linaje que del cual eventualmente vendría el Mesías. De la misma manera, la historia de Jesús es exactamente eso. Es la pieza clave en el plan de redención del pueblo escogido de Dios, de nosotros, su iglesia. Entonces, por eso José es el tipo más preciso de Cristo. Entonces, podemos tener 2 lecturas posibles. Ya yo les dije, podemos leerlo así, pero hay una también que podemos hacer. Hay una lectura moral. Hay mucha gente que lee la historia de José y la lee simplemente tratando de extraer de ella enseñanzas morales.
Y la verdad que hay muchas, porque José fue un hombre fiel, fue un hombre leal, fue un hombre trabajador, fue un hombre que cuando fue dañado no devolvió daño, sino que devolvió perdón y reconciliación. Fue un hombre generoso, fue un hombre responsable en su trabajo, que donde quiera que iba, le iba bien, porque era un hombre que hacía lo que tenía que hacer. Entonces hay muchas enseñanzas morales, pero no podemos aislarlo. Eso no es todo lo que Dios quiere decirnos. Hay una historia más grande que simplemente que José se portó bien. ¿Me explico? Hay una historia más grande de un Dios actuando detrás de José, y nosotros sabemos eso porque en múltiples ocasiones, yo se lo voy a presentar más adelante, en múltiples ocasiones José llegaba a un lugar, llegó a la casa de Potifar y dice que la casa de Potifar comenzó a prosperar porque Dios estaba con José. Lo cogen preso, en la cárcel, dice la Biblia que José prosperó. Como, óyeme, pero ahí adentro él prosperó, se hizo famoso entre los presos, incluso lo usaron, los guardias lo usaban como administrador de la cárcel, porque Dios estaba con él. Cuando él oye los sueños que el faraón está teniendo y que nadie los puede interpretar y él pide interpretación, él ora a Dios y Dios le da la interpretación y entonces Dios lo hace ascender porque Dios estaba con él. La historia de José no es simplemente de un hombre, un buen hombre, de un hombre que se portó bien. Es un hombre que vivió en integridad, pero que dependió en todo momento de un Dios soberano que orquestaba su historia. Y Dios estaba haciendo una obra mayor a través de José que lo que era el hacer las cosas bien. Y eso es un poco ya de lo que queremos obtener en este curso. ¿Cómo es que la vida, mi vida, en mi día a día, qué trascendencia tiene lo que yo hago? Ser cristiano es simplemente yo portarme bien, ser serio, ser honesto, no robar, no hablar mal, no decir mala palabra, no. ¿De eso se trata ser cristiano? ¿O hay un propósito mayor al que nosotros debemos apuntar y pensar que Dios está usando nuestra vida con un propósito trascendente, del cual a veces nosotros no estamos ni siquiera conscientes, pero que la Biblia dice que es así? Eso nos inspira, nos motiva, nos levanta la mirada, nos da esperanza, nos da incluso consuelo en el dolor, sabiendo que Dios usa mi dolor para hacer cosas trascendentes. Y ese fue el caso de José. Entonces, la lectura moral puede ser una, pero cuidado con aislarla. Y la lectura teológica que podemos darle a la historia de José, una lectura teológica es centrada en el Evangelio. ¿Cómo vemos el Evangelio en la vida de José? Que fue lo que le acabo de decir del tipo de Cristo. Vemos a José como un tipo de Cristo. Vemos a José actuar como un salvador, como un redentor. A través de José, nosotros conocemos que Dios quiere redimir un pueblo. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Ya yo se lo expliqué. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que Dios quiere redimir un pueblo en la vida de José? Bueno, porque Dios pudo haber dejado a Jacob, a Israel desamparado. Dios pudo olvidarse de esa gente. Después que los hermanos vendieron a José, honestamente, hermano, esa gente había que decirle, miren, con usted no puede trabajar. Usted no puede trabajar porque es que uno está tratando de hacer una cosa aquí, ustedes lo que son, o sea, ¿cómo van a vender a su hermanito? Hombre viejo. Vendieron al hermanito. No, yo voy a coger otro pueblo y voy a lidiar con otra gente. Pero Dios no hace eso. Dios dice, yo estoy comprometido por mi nombre con este pueblo, hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y yo te redimiré. Y la buena obra que yo empecé en ti, Israel, en ti, José, yo la terminaré. Y eso es un mensaje redentor para nosotros. Así es que Dios actúa. Cuando Dios me llama, cuando Dios me escoge, cuando Dios me abraza, Dios no me suelta. Mis ovejas oyen mi voz, decía Cristo, y yo las llamo, ellas me conocen, y nadie la puede arrebatar de mi mano, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos sus ovejas, somos su pueblo. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras infidelidades hacia Dios, Él se ha comprometido con nosotros. Y es ahí el mensaje del Evangelio que está dentro de la historia de José. Y obviamente también hay una lectura teológica de verdades que Dios revela de sí mismo. Dios revela aspectos de sí a través de esta historia extraordinarios, hermosos, bellísimos, que nosotros vamos a aprender a través de nuestro caminar por estos
14 capítulos aproximadamente. Entonces, algunas grandes lecciones que yo quiero por lo menos esbozar, y esto es ya lo último de hoy, algunas grandes lecciones, ya de hecho le acabo de decir una. La primera gran lección es que Dios es fiel. Dios amó a esta familia a pesar de sus pecados y disfunciones. Cuando uno se lee la historia, no solamente desde el capítulo 37, que es donde empieza la historia de José, sino desde la historia de Jacob, como del capítulo 20 por ahí, uno comienza a leer de Jacob y de Israel y uno se da cuenta que Jacob tenía problemas. Jacob era un hombre sumamente complicado, difícil, era un hombre engañador, fue un hombre deshonesto. Y Dios trata con él y luego le nacen los hijos y los hijos le salen peor. Y Dios trata con ellos. Y Dios muestra a través de esto su fidelidad y su amor y su gracia y su misericordia y su compasión hacia nosotros. Dios es fiel y esa es una gran lección de la historia de José. La otra gran lección, hermanos, es que Dios habla. Dios habla. Al leer la palabra es más importante lo que Dios hace y por tanto lo que Dios revela que lo que le ocurre a los personajes principales. O sea, Calvino decía que la historia es el teatro donde Dios despliega su gloria. Es el teatro de Dios. El plot que estamos viendo, las cosas que vemos, es como Dios despliega su obra. Y eso es más importante que lo que me pasa a mí, que lo que le pasa a José. No perder de vista que Dios está haciendo algo y que Dios tiene propósito y que Dios se comunica y habla. Eso es vital y eso lo vemos a lo largo de la historia de José, porque en días pasados comenzábamos entre los pastores y hacíamos una observación que es hasta cierto punto obvia. La Biblia, en este caso la historia de José, es la historia de un hombre, ¿verdad? Un jovencito. Lo conocemos de nacimiento, a los 17 años comienza la historia en el capítulo 37 y se comienza a escribir la historia de este jovencito. ¿Cuál es la diferencia de la historia de José escrita en la Biblia y tu historia todos los días? Tú te levantas, tú vas al trabajo, tú llevas a los muchachos al colegio, o algunos que no tienen muchachos van a la universidad o van a la escuela, jovencitos que están aquí, madres que se quedan en su casa. ¿Cuál es la diferencia entre la historia de José que se escribe en la Biblia y que entonces dice, y José llegó a Egipto y prosperó en todo porque Dios estaba con él, y sigue escribiendo, y José luego fue acusado falsamente por la esposa de Potifar? ¿Cuál es la diferencia entre esa historia y la mía, que yo vivo aquí en Los Prados, o vivo en Alvarito Morales, o vivo en Viantini, o en Arroyo Hondo, donde sea, o en La Javilla? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es una sola, es que tu historia no está escrita en la Biblia, pero de la misma manera como ahí en la Biblia se dice que Dios estaba con José, y que Dios acompañó a José, y que Dios le dio gracia con el faraón, y que Dios lo sostuvo, y que Dios quebrantó a los hermanos de José, de esa misma manera Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Hay una historia tuya y mía que se pudiera escribir exactamente igual, porque Dios está trabajando en nosotros y Dios habla y Dios se comunica. Dios siempre está lidiando con nosotros, hermanos, siempre. Y eso de que Dios habla, Dios está presente, Dios está inmiscuido en todos mis asuntos, lo vemos en la historia de José. En todo. Nada se sale de su mano, nada se escapa a su control. Y entonces, esto es una continuación de lo mismo, revela como pocas esta historia, la providencia de Dios en todos los sucesos de la vida humana. Esta historia revela eso. La providencia es la orquestación de Dios. O sea, esta historia revela que Dios orquesta la historia, orquesta los sucesos de la historia humana, de mi vida en particular. Y la historia de José es una muestra de eso. También esta historia combina como ninguna otra la soberana actuación de Dios
y la responsabilidad humana de obedecer. Porque fíjense, Dios hace muchas cosas en la historia de José. Le da gracia con el faraón, lo sostiene y demás, y no deja que lo maten, porque ¿qué probabilidad había de que un jovencito de 17 años llegara a Egipto y pudiera hacer lo que incluso él fue acusado de haberse propasado con un guardia egipcio? Eso era para que lo mataran y no lo matan. O sea, Dios previene que lo maten. Vemos a Dios actuando, pero vemos a José obedeciendo. No es que José le dijo a Dios, resuelve tú. Dios hacía su parte y José hacía lo que le correspondía hacer. Y nosotros tenemos roles, responsabilidades que Dios nos ha asignado en la vida. Cada uno de nosotros tiene roles que Dios nos ha asignado. Lo que tú tienes en la mano ahora mismo, ¿qué es? ¿Qué tú eres? ¿Tú eres una madre, un padre, un hijo? ¿Tú eres médico, doctor, ingeniero, un estudiante, un profesional, un pastor o una ama de casa? Ese rol, esa es tu responsabilidad, ese es el sombrero que Dios te ha dado. Bueno, hazlo de la mejor manera posible, de una manera que honre a Dios. Esa es tu responsabilidad y Dios va a estar orquestando los eventos de tu vida. Los puritanos decían que la mejor forma de yo chocarme con la voluntad de Dios es cumplir con mi deber. ¿Tú te quieres encontrar con la voluntad de Dios en tu vida? Cumple con tu deber. Haz tu deber. Haz lo que te toca, como hijo, como padre, como esposo, como profesional, como estudiante. Haz lo que a ti te toca hacer y tú te vas a chocar con la voluntad de Dios. Te la vas a encontrar. Aquí está, yo estoy en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no opera como una cosa separada o unas acciones separadas de mi deber en el mundo, porque Dios nos ha puesto aquí con un rol. Entonces, cuando yo pienso que son dos cosas separadas, yo me confundo. Es como el esposo que piensa que Dios lo mandó a divorciarse. ¿No? Dios me mandó a divorciarme. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Bueno, porque Dios no manda a divorciarse a la gente. Tu rol es permanecer hasta la muerte con tu esposa. No, pero que Dios me dijo eso. ¿Usted no cree que sea la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no contradice tu deber. ¿Me explico? Y así como ese ejemplo, hay múltiples otros cuando hay gente que entiende que la voluntad de Dios es algo contrario a su deber. No, yo no voy a trabajar porque yo tengo que ver dónde que voy a trabajar. Tu deber es trabajar. Te están ofreciendo algo, cógelo. Tu deber es trabajar donde Dios abra la puerta, donde Dios te lo permita, que sea legítimo. En fin, son ejemplos. Esta historia combina eso. Dios actúa y el hombre tiene que cumplir su rol en la creación. Y nos enseña, hermanos, claramente que la vida tiene otra lectura cuando se ve con los lentes de Dios. Tu vida, mi vida, los sucesos de tu vida tienen otra lectura cuando tú la ves con los lentes de Dios. Y yo me debatía si titular esta clase Los lentes de Dios, porque ¿cómo vamos a decir que Dios necesita lentes? Pero no es lentes en el sentido de corrección de la visión, son lentes de perspectiva. Por si hay alguno confundido, si Dios tiene lente o no tiene lente, si es miope o si es... No, Dios no tiene miopía, ni presbicia, ni nada de eso. La vida tiene otra lectura. Hay dos capas de lectura. Hay una capa humana, una lectura humana, y hay una lectura divina del cielo. Y miren el resumen de esa verdad. El resumen de la historia de José es este. Este es el resumen. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esa es la lectura divina de lo que le pasó a José. Lo que le pasó a José humanamente hablando es algo trágico, lamentable. Es cierto que al final de su vida él terminó encumbrado como primer ministro, pero nadie quiere pasar 13 años preso, sufriendo, en una cárcel, sabe Dios en qué condiciones, con un calor de morirse. Imagínense en Egipto, una cárcel en Egipto. Esa tragedia, José la lee viendo otra cosa.
Él no ve el dolor, Él no ve el sufrimiento, no ve el sacrificio. Él ve el bien que Dios hizo por medio de esto. Entonces le dice a sus hermanos, es el momento cuando Él se reconcilia con sus hermanos, le dice a sus hermanos, ustedes pensaron que me iban a hacer un daño, pero Dios, y ese pero Dios es glorioso, porque lo vemos cada vez que vemos cómo Dios interviene en la historia, de la misma manera que en el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, esa es la perspectiva que yo quisiera. Si ustedes quieren llevarse algo, imagínense que ustedes vienen hoy y no vuelven más a este curso. Por alguna razón, se van de viaje, se van de la ciudad, no sé qué pasa. No quieren volver otra vez, lo que sea. Pero recuerda que cuando los sucesos en tu vida, las situaciones en tu vida lleguen, tú lo comienzas a interpretar, tú comienzas a decir, bueno, esto está bien, esto está mal, mira qué pena que pasó esto, qué pena, qué lástima, qué bueno que pasó esto, las cosas buenas y las cosas malas. Esa es tu lectura. Siempre hay una lectura adicional que es, pero Dios quizás está haciendo algo diferente. En tu bonanza, quizás tú dices, Dios me está prosperando, pero quizás Dios está haciendo otra cosa. Quizás Dios te está probando en vez de prosperándote. Y con las pruebas y las dificultades, no estoy en mala con Dios, no, quizás Dios te está bendiciendo. Y te está quitando lo terrenal para darte lo celestial. Y te está quitando tu mirada de lo terrenal para poner tu mirada en lo que realmente importa. Entonces, la lectura de Dios usualmente es un pero Dios actúa diferente a nosotros, piensa diferente a nosotros, ve la vida de manera distinta. Y cuando yo comienzo a ver la vida como Dios la ve, yo soy capaz, como José en esta ocasión, en vez de responder al daño con resentimiento y venganza, responder con perdón y reconciliación, porque José se concentró no en lo que sus hermanos le habían hecho, sino en lo que Dios había hecho por medio de esa situación. ¿Ustedes entienden? Eso es glorioso. Y ojalá entonces nosotros podamos quitarnos los lentes que nosotros tenemos, lentes usualmente que no están muy bien graduados en la perspectiva divina, y ponernos los lentes que ajustan nuestra perspectiva, y podamos comenzar a entender la vida y a responder ante la vida de una manera consistente con la lectura que Dios le da. Ese es nuestro deseo a lo largo de este curso, que podamos crecer en ese aspecto.